Señores, buenos días. Muchas gracias por visitar este canal. Si es tu primera vez, algo que tú tienes que entender. Realmente yo aprecio el tiempo que tú me estás brindando en este momento. En este tipo de trabajo vamos a conversar sobre cuál es el origen de la composición social de los dominicanos. La composición social de los dominicanos es el resultado de siglos de encuentro, conflicto y supervivencia, moldeados por el colonialismo, la migración forzada, la resistencia y la fusión cultural. La sociedad dominicana no surgió de un solo pueblo o narrativa, sino de la convergencia desigual de la población indígenas, europea y africanas, dentro de una rígida jerarquía colonial que continúa influyendo en las relaciones sociales en la actualidad. Para empezar este tipo de trabajo, yo considero que nosotros tenemos que hablar de algo que es sumamente fundamental, como lo es la presencia taína. Antes del contacto europeo, la isla del Español estaba habitada principalmente por el pueblo taíno. Tenían estructuras sociales complejas, sistemas agrícolas, creencias espirituales y tradiciones comunitarias. Aunque las narrativas coloniales a menudo describen a los taínos como extintos, su influencia genética, cultural y lingüística persiste en la sociedad dominicana, visible en los nombres de lugares, las prácticas culinarias, el vocabulario y elementos de una cultura popular que muchos dominicanos, cuando se expresan, nosotros podemos notar que cuando se habla de ese tipo de lenguaje indígena, todavía es parte de la cultura dominicana. El mito de la desaparición taína ha contribuido a minimizar las contribuciones indígenas y a simplificar la identidad dominicana, ocultando la profundidad de la fusión cultural temprana cuando hablamos de la población indígena en la isla de la Española. Yo soy de lo que creo que para tú entender el origen de la composición social de los dominicanos, nosotros debemos analizar el enorme impacto de la colonización española, pero también la implementación de la jerarquía social. La llegada de los españoles en el 1492 impuso un orden colonial basado en la jerarquía racial, el despojo de tierras y el trabajo forzado. Los españoles ocuparon las posiciones sociales más altas, controlando el poder político, la propiedad de la tierra y las normas culturales. El idioma español, el catolicismo, las estructuras legales europeas se volvieron dominantes, dando forma a las ideas de civilización, moralidad, pero también cuando hablamos de legitimidad. Desde el principio, el estatus social en la colonia estuvo ligado a la proximidad a la blancura, sentando las bases para la perdurable jerarquía de clase basada en el color o el tono de piel de las personas. Tipo de jerarquía racial que todavía persiste cuando se habla del comportamiento social de los dominicanos, los cuales toman en consideración el tono de piel de las personas y de una manera inconsciente asignarle cierto tipo de jerarquía social simplemente por el color de piel, lo cual, desde mi punto de vista, no es más que un remanente del sistema esclavista español y el sistema de jerarquía racial que se utilizaba, el cual en parte de lo que alguna gente llaman ese tipo de mentalidad que todavía persiste en el comportamiento, pero también en la idea que tiene el dominicano de sí mismo. Otro aspecto que nosotros tenemos que analizar es el enorme impacto de la esclavitud africana y la transformación demográfica. A medida que las poblaciones indígenas disminuyeron debido a las enfermedades, la violencia y la explotación, la corona española importó un gran número de africanos esclavizados. Los africanos y sus descendientes se convirtieron en la columna vertebral de la economía colonial,
particularmente en la producción de azúcar, la ganadería, pero también cuando hablamos del trabajo doméstico. La cultura africana influyeron profundamente en la música, la religión, la gastronomía, el idioma y la vida social dominicana. Sin embargo, las ascendencias africanas fue sistemáticamente devaluada y la negritud se asoció con la esclavitud y la marginación. Estas contradicciones tienen una profunda influencia africana junto con la negación racial. Sigue siendo fundamental para la identidad social dominicana, donde la negritud, muchas veces uno quiera aceptarlo o no, es parte de la composición social cuando se habla de la nación dominicana. Claro, para poner este trabajo dentro de un tipo de contexto, como una forma de entender de lo que estamos hablando, hay algo que fue sumamente importante, como lo fue el mestizaje racial. La manumisión y las categorías fluidas son elementos que debemos considerar. Mucha gente considera que el mestizaje es racial, pero también el mestizaje cultural, cuando se habla de la cultura africana, la cultura taína y la cultura española, son los fundamentos cuando una gente habla del comportamiento social de la población dominicana. A diferencia de algunas colonias con una rígida segregación racial, el Caribe español desarrolló categorías raciales más fluidas. Las uniones interraciales, a menudo coercitivas, produjeron una gran población mestiza. Con el tiempo, las personas libres de color surgieron como un grupo racial importante, ocupando posiciones intermedias entre los africanos esclavizados y las élites blancas. Términos como mulato, mestizo, indio y moreno reflejan intentos de clasificar a las personas por su apariencia en lugar de su ascendencia, lo que reforzaba el racismo basado en el color de la piel, a la vez que permitía cierta movilidad social. Estas categorías contribuían a ocultar las raíces africanas, manteniendo al mismo tiempo una jerarquía basada en el tono de piel cuando hablamos sobre los diferentes grupos sociales, cuando se habla de la República Dominicana. Ahora hablemos de manera más profunda sobre los cambios postcoloniales e identidad nacional de los dominicanos. Tras la independencia y el fin de la esclavitud, la sociedad dominicana permaneció estratificada. La élite promovieron una identidad nacional que enfatizaba primero la herencia hispana y el menosprecio de la ascendencia africana, particularmente en contraste con Haití, fueron elementos clave. Segundo, este proyecto ideológico moldeó la educación, los medios de comunicación y el discurso público, reforzando las divisiones de clases racializadas. Al mismo tiempo, las comunidades rurales, las tradiciones afrodescendientes y la cultura popular preservaron historia e identidades alternativas que resistieron la narrativa de la élite. Cuando hablamos sobre la composición social dominicana, la cual desde su principio era y es una sociedad marcada por la desigualdad y la resiliencia de la gente, donde muchas veces el tono de piel de la persona o la identidad racial con la cual ellos se asocian. En este tipo de sociedad, usualmente las personas consideradas como blanco tienen mayores oportunidades de éxito en una sociedad que mira la negritud como un sinónimo de pobreza, pero también como un sinónimo de falta de educación, y no hablemos niveles de inteligencia. La composición social dominicana actual refleja esta historia compleja. Una población predominantemente mestiza con raíces indígenas, africanas y europeas, estructurada por desigualdades persistentes ligadas a la raza, la clase, pero también la geografía.
Las élites urbanas, los pobres rurales, los migrantes y las comunidades de la diáspora experimentan la identidad dominicana de manera muy diferente. Comprender el origen de la composición social dominicana requiere confrontar estas verdades incómodas de escuchar sobre la violencia colonial, la jerarquía racial y la exclusión, al mismo tiempo que se reconoce la creatividad, la resistencia y la riqueza cultural que surgieron de estas condiciones. La sociedad dominicana no es producto de la armonía, sino de la supervivencia. Su diversidad es tanto ligada a la injusticia como un testimonio de la resiliencia de un pueblo que hoy todos conocemos como el pueblo dominicano. ¿Qué tan influyente fue el colorismo, la clase y la experiencia social cotidiana en la composición social dominicana que todos conocemos en este momento? Los fundamentos históricos de la composición social dominicana continúan moldeando la vida cotidiana a través del colorismo, un tipo de comportamiento donde las personas de piel clara son mucho mejor valoradas que las personas de piel oscura. Y no hablemos de las personas de raza blanca. Es un efecto negativo del colorismo, el cual existe en todas las naciones de América Latina y el Caribe, pero también cuando hablamos en los Estados Unidos. La piel clara se ha asociado durante mucho tiempo con el estatus social más alto, mejores oportunidades económicas y mayor visibilidad política, mientras que la piel oscura a menudo se vincula explícita o implícitamente con la pobreza y la marginación. Estas asociaciones no son meras actitudes culturales, influyen en las prácticas de contrataciones, la representación en los medios de comunicación, la actuación política y el ascenso a la educación, donde las personas que tienen la piel clara o son considerados personas blancas tienen mayores oportunidades de éxito en la sociedad dominicana en este momento. No te quepa la menor duda, en República Dominicana muchas veces la desigualdad en términos raciales está asociada al color de la piel. Alguna gente alegan que eso es producto del clasismo, pero un clasismo bien definido, donde la mayoría de la gente pobre son negras y donde la mayoría de las personas que pueden ser consideradas como adineradas o pudientes realmente son de piel clara o son en términos de raza blanca, entre comillas. Clase en República Dominicana a menudo se superpone con la raza, pero no es idéntica a ella. La movilidad económica puede suavizar las fronteras raciales sin borrarlas por completo. Una persona de piel oscura con riqueza o educación puede obtener aceptación social, mientras que una persona de piel clara en la pobreza aún puede enfrentar la exclusión. Este sistema fluido pero desigual permite que la desigualdad persista a la vez que aparenta ser flexible. Pero, ¿cuál ha sido el impacto negativo del racismo antinegro y la política de la distancia hacia la cultura africana? Una característica definitoria de la composición social dominicana ha sido la construcción de una distancia con respecto a la negritud. Históricamente, las élites blancas promovieron narrativas que enfatizaban la ascendencia española y el simbolismo indígena para separar la identidad dominicana de la herencia africana y de Haití. Este distanciamiento moldeó los mitos nacionales, la política de migración y la representación cultural, donde la cultura africana fue ignorada, fue en muchos casos prohibida y también fue cuestionada. Pero la cultura europea simplemente fue promovida, defendida, pero también fue premiada. Sin embargo,
Esta estrategia también produjo tensiones internas. Muchos dominicanos navegan una identidad social que es visiblemente afrodescendiente, mientras que se les enseña a negar o minimizar esa realidad étnico-racial. Esta contradicción ha afectado la autopercepción, el lenguaje, los estándares de belleza y las relaciones intergrupales, particularmente en la frontera dominico-haitiana y en las comunidades urbanas de la clase trabajadora. Ahora analicemos un poco las diferencias regionales y la conocida estratificación social del pueblo dominicano. La composición social en la República Dominicana no es uniforme. Las historias regionales han producido dinámicas sociales distintas. Las regiones costeras y de plantaciones, donde se concentró la mano de obra africana, tienden a tener poblaciones de piel más oscura y expresiones culturales africanas más arraigadas. La región del interior y el norte, históricamente asociada con la ganadería y la agricultura a pequeña escala, desarrollaron configuraciones de clases raciales muy diferentes, donde una gran mayoría de esta población o era de piel clara o simplemente eran considerados blancos. Dentro de ese concepto que se tiene sobre los diversos grupos raciales en República Dominicana. La urbanización en el siglo XX reunió a estas poblaciones regionales creando nuevas jerarquías sociales en la ciudad de Santo Domingo, pero también en Santiago. Los asentamientos informales, las comunidades cerradas y las zonas turísticas coexisten actualmente reflejando el capitalismo global superpuesto a los patrones sociales coloniales, los cuales todavía persisten cuando se habla de la comunidad dominicana dentro del territorio dominicano. Hasta ahora, ¿cuál ha sido el papel de la migración, la diáspora y la expansión de la identidad dominicana? No te quepa la menor duda, la migración ha transformado aún más la composición social dominicana. La inmigración a gran escala a los Estados Unidos, pero también cuando hablamos de Europa, ha creado una identidad dominicana transnacional. Las remesas, la migración de retorno y la influencia cultural de la diáspora ha alterado las relaciones de clase, los patrones de consumo, pero también cuando se habla de la conciencia política. Al mismo tiempo, la inmigración, particularmente desde Haití, ha complejizado las fronteras sociales. La mano de obra haitiana ha sido esencial para la agricultura, la construcción y los servicios. Sin embargo, los migrantes haitianos y sus descendientes siguen siendo uno de los grupos más marginados. Su presencia obliga a la sociedad dominicana a confrontar cuestiones no resueltas sobre la raza, ciudadanía, pero también eso que mucha gente llama el sentido de pertenencia. ¿Por qué no? Hablemos un poco sobre la reevaluación contemporánea de la composición social dominicana y el despertar cultural de los jóvenes dominicanos. En los últimos años, académicos, artistas y activistas han comenzado a reevaluar abiertamente la composición social dominicana, los movimientos de identidad afrodominicano, el revisionismo histórico y la producción cultural desafían los mitos arraigados de homogeneidad racial o pureza hispánica. Las generaciones más jóvenes, especialmente en el contexto urbano y de la diáspora, adoptan cada vez más una comprensión más honesta e inclusiva de su ascendencia. Este cambio no elimina la desigualdad, pero abre un espacio para el diálogo, pero también para la transformación. Por último, nosotros tenemos que hablar sobre una narrativa social más honesta, sobre la composición étnico-racial de la nación dominicana. El origen de la composición social dominicana
no es simplemente una historia de mestizaje, sino una historia de poder, resistencia, negación, pero al mismo tiempo adaptación. Reconocer esta complejidad permite a la sociedad dominicana a trascender las narrativas defensivas y avanzar hacia una autocomprensión más veraz y más honesto cuando se habla de la identidad étnico-racial del pueblo dominicano. Solo reconociendo la intersección entre raza, clase e historia, los dominicanos podrán comenzar a desmantelar las jerarquías heredadas e imaginar un futuro social arraigado no en la negación, sino en la dignidad, la aceptación y la responsabilidad colectiva cuando se habla de la identidad étnico-racial del pueblo dominicano.